Buen día, hermanas. Aquí estamos frente a la palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes un pasaje que queda en Números 27, del 1 al 11, y habla de las hijas de Zelofejad, ¿ya? Son 5 hijas. Aquí vamos a ver lo que sucedió con ellas y cómo Dios fue propicio a su petición. Dice así la palabra del Señor. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Eber, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis la herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de éste será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Eh, el nombre Zelofejad significa refugio del pavor, sombra del temor o protección contra el temor, ¿ya? Él era, como dice la palabra, de la tribu de Manasés, ¿ya? De la familia de Galá, venía descendiente del mismo José, ¿ya? Y murió durante la peregrinación en el desierto. Y sus hijas, tuvo solamente hijas, tuvo 5 hijas, y dan sus nombres: Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y fíjese que cada una de ellas tiene un significado dentro de su ¿cómo se llama? De su nombre. Mala dice enfermiza, dolencia, débil físicamente. Noa, descanso y reposo. Esta era relajada. Ogla, boxeador o una perdiz, como rápida, a lo mejor aguerrida. Milca, reina, mire, y abogada. O sea, esta era una luchadora. ¿Ya? Tirsa, placentera, era muy simpática. Entonces, estas mujeres, seguramente mientras vivió su padre, como decía su nombre, él era su protección contra el temor. Pero su padre murió y ellas quedaron desprotegidas, ¿ya? Y como en Israel había una ley, ¿cierto? La ley de la herencia, que se le daba toda la herencia al hijo primogénito, una doble porción, y lo demás se repartían los demás hijos. Las mujeres recibían la dote de cuando se iban a casar. Estas mujeres estaban sin nada, ¿ya? La heredad de su padre estaba perdida. Y más encima, más importante aún, el nombre dentro de la familia se iba a perder. Entonces ellas, yo creo que dentro de todas las diferencias que ellas tenían entre ellas, porque eran 5 y todas diferentes, ¿ya? Seguramente hubo discusiones y desacuerdos, pero el punto principal era qué hacer frente a esto, qué hacer frente a lo que estaba sucediendo en este instante. Y la ley no les favorecía y no tenían quien abogara tampoco por ella, ¿ya? Pero
el punto en el que se tuvieron que poner de acuerdo y en el que tuvieron que ser unánime que había que preservar el nombre de su padre. Y tomaron el acuerdo, ¿cierto?, de ir delante de Moisés. Fíjese que hicieron una cita frente a todos, delante de Moisés, de Eleazar el sacerdote, de los príncipes y de la congregación. O sea, no fue una cosa, ellas pidieron audiencia a todo. Y le explican la causa, ¿no? Que su padre murió en el desierto, que nunca se vio metido en ningún conflicto que atentara contra las cosas de Dios. Y ellas le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué será quitado su nombre? ¿Ya? ¿Por qué será quitada su familia? Solamente por el hecho de tener hijas y no varones. ¿Ya? Y dice la palabra del Señor que Moisés llevó esta causa delante del Señor. Y el Señor le responde, tan lindo el Señor, ¿cierto? Le responde en el verso 7 le dice, bien dicen las hijas de Zelofejad. Mire, qué bien que ellas están peleando por preservar el nombre de su padre. Bien, y da un dictamen, ¿cierto? Le darás posesión en su familia y ellas heredarán lo que era de su padre. ¿Ya? Y fue tal esto que se hizo una ley, se hizo una sentencia de ley, si ustedes leen más adelante, y se ordenaron otras cosas, y esto fue quedó inscrito como una ley que favorecía, ¿cierto?, a las hijas, ¿ya? 5 mujeres, amadas hermanas, que tuvieron que ponerse de acuerdo, todas distintas. Una débil, una relajada, una aguerrida, una luchadora, una muy simpática. Estas mujeres se pusieron unánimes en un solo sentido, preservar la herencia de su padre y que Dios les hiciera justicia en esta heredad. ¿Ya? Dios oyó su clamor, no las dejó así nomás desprotegidas. Dios oyó su clamor. Marcaron un precedente, una ley para todas. No solamente ganaron ellas, ganaron todas las demás, ¿cierto? Nos enseña de que podemos llegar al Señor con nuestras causas, ¿ya? En vez de, no sé, de andar protestando o de andar haciendo otro tipo de cosas, los cristianos vamos directamente al dueño, al Señor de todo, ¿ya? Podemos ir con cualquier petición delante de Él. Dios siempre nos hará justicia. Y además que su bendición trasciende. No solo nos alcanza a nosotros, alcanza a las demás generaciones. Es importante, amadas hermanas, que nosotros también aprendamos como estas mujeres a conservar la herencia de nuestro Padre. Dice la palabra del Señor en Tito 3:7. Dice que para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Nosotros somos herederos de todo lo que el Padre ha puesto delante. Y dice la palabra del Señor en Hebreos también, que Él no solamente la prometió, sino que también la juró. Y por esas dos cosas nosotros somos herederos a través de Jesucristo. Preservemos la herencia de nuestro Padre. Bueno, en Josué 17:4 dice que ellas tomaron posesión, se las dieron, ¿ya? Amadas hermanas, nosotros somos las de en este tiempo, las que preservaremos esta herencia que el Señor nos ha dado, este evangelio precioso que podemos compartir con otros. Preservemos la herencia del Padre y hagamos como estas mujeres, que pueda ser trascendente en nuestras vidas. Amén.